Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al directo. Espero que vaya todo bien. Vamos a estar trabajando hoy algo bien interesante. Vamos a estar trabajando con el Screen Orientation, o en este caso la orientación de la pantalla. Vamos a estar controlando y gestionando todo lo que tenga que ver con el control y gestión de la pantalla en todas sus posiciones posibles. En este caso, en modo retrato, en modo landscape, ¿vale? Modo portrait, modo landscape. Y vamos a estar transformando o modificando el UI dependiendo de cada una de esas posiciones que se puede encontrar en la pantalla, ya que por defecto, en este caso React Native Expo o en general las aplicaciones móviles no soportan por default una orientación diferente a la que sea, ya sea totalmente horizontal o vertical de forma automática, ¿no? Entonces digamos que si queremos gestionar y controlar o esperar que nuestra aplicación tenga en este caso el control con respecto al UI cuando estamos en un modo u otro, tenemos que hacerlo nosotros o implementarlo por nuestra cuenta, ¿vale? Entonces va a estar bien interesante que podamos hacerlo. Es algo que normalmente no se suele ver mucho en ninguna parte. Si pueden buscar algunos tutoriales o algunos videos de referencia en YouTube y demás, no van a encontrar realmente mucho material y mucho menos en español, así que yo creo que va a ser interesante que podamos ver eso y darle un poco un punto de vista diferente a lo que suelen ver hasta el momento para poder gestionar el tema del layout y en este caso la orientación de la pantalla, ¿vale? Así que vamos a comenzar. En este caso nosotros vamos a estar utilizando del mismo Expo. Tenemos la posibilidad de utilizar el módulo o la librería de Screen Orientation. Esto básicamente lo que nos va a permitir es poder definir en este caso directamente la orientación en la pantalla y cómo se va a pintar esta orientación o los elementos en la pantalla de nuestro dispositivo. Y acá podemos ver un ejemplo teniendo dos orientaciones de nuestro dispositivo, una de forma vertical y otra de forma horizontal. En este caso de forma física, ya sea nosotros haciendo el volteo del dispositivo físico hacia un lado de forma horizontal o de forma vertical, vamos a tener la posibilidad de que lo gestione y que automáticamente reacomode todos los componentes o todos los elementos, sabiendo en este caso que se dispara un evento al momento de nosotros orientar o cambiar, en este caso, la orientación del dispositivo. ¿Ok? Entonces eso va a estar bien interesante. Esto se utiliza o se va a utilizar en este caso el motion o la detección de movimiento del dispositivo, ¿vale? Esto te involucra, por ejemplo, el giroscopio, parte de la funcionalidad de este módulo nativo. Esta es una integración de un módulo nativo, en este caso con la capa de JavaScript de Expo, ¿ok? Que nos permite, gracias al control de giroscopio, saber en este caso en qué posición nos encontramos nosotros en ese momento, ¿vale? Entonces simplemente lo que vamos a hacer nosotros es instalar ese módulo para poder utilizarlo en el proyecto que ya veníamos trabajando hasta el momento. Vamos a seguir utilizándolo y así aprovechamos de agregar algunos elementos al UI, ¿ok? Simplemente voy a instalar ese módulo para que Expo se encargue y lo gestione por nosotros. Se encarga de instalar, que sea compatible en este caso con esta versión de nuestra aplicación. Y hay que añadir una configuración en particular simplemente para indicarle en este caso cuál va a ser la orientación por default que va a tener nuestro dispositivo. Dependiendo del tipo de aplicación nos va a interesar tener una orientación horizontal o vertical, es decir, en modo retrato o modo landscape. Va a depender un poco también si es una aplicación de entretenimiento, si es una aplicación de un poco más formal o un sistema, digamos que de gestión o algo que esté más orientado directamente a algo sea un poco más transaccional. Probablemente nos interese que solo se ve en modo retrato, ¿vale? En modo, digamos que vertical por defecto. Hay muchas aplicaciones que no soportan ambos modos porque como comento, como no se hace de forma automática, hay que gestionarlo de forma manual para cada uno de los componentes y eso conlleva demasiado trabajo, ¿no? Entonces va a depender un poco de qué tipo de aplicación sea, cuál sea el enfoque que tenga específicamente la aplicación, se va a considerar en este caso implementarlo o no. En general es lo último o normalmente lo último que se deja al momento de implementar esta aplicación dentro de la aplicación, porque es algo que conlleva bastante trabajo y que no todos los usuarios o no todos los rubros o todos los tipos de aplicaciones se suele implementar, básicamente porque pasado un poco entre el esfuerzo o la complejidad de implementación o no tanto la complejidad sino el trabajo que se debe realizar para poder hacer la implementación y el beneficio, digamos que no es tan equivalente, ¿vale? Entonces, como digo, va a depender un poco de qué tipo de aplicación tengamos, pero si hacemos un videojuego, si tenemos una aplicación de entretenimiento, una red social o algo que requiera consumir contenido en general dentro de la aplicación, probablemente tengamos que implementarlo porque el usuario lo va a agradecer mucho, es parte de esa experiencia de usuario que se necesita, ¿vale? Algo interesante por acá es que dice que a partir de la versión
El modo vista spliteada a partir de la versión 9, digamos que no soporta el tema del manejo de la orientación de la pantalla, así que lo que buscamos es que siempre se ponga en modo full screen, es decir, que esta gestión o este control con respecto al layout solo lo vamos a utilizar cuando nos encontremos en full pantalla, ¿no? Cuando la aplicación se abra por completo en toda la pantalla, ¿ok? Porque recordemos que a partir de algunas versiones de Android y iOS se implementó el tema de los splits de aplicaciones, es decir, que yo puedo colocar una aplicación en la parte vertical del dispositivo y una en la parte inferior, ¿no? Puedo abrir hasta 2 o hasta 3 o 4 aplicaciones dependiendo del tipo de dispositivo. Por ejemplo, si tenemos un Galaxy Fold o este tipo de dispositivos, podemos abrir un montón de aplicaciones. Si tenemos un Samsung Galaxy S22, S20 creía yo hacia arriba, también podemos abrir un par o 3. ¿Vale? Pero lo normal es que podamos abrir solo 2 aplicaciones, entonces este soporte del gestión y control de la pantalla solo aplica cuando estamos en modo completo, ¿ok? Entonces la idea es que podamos implementarlo o agreguemos esa condición para que en este caso se cumpla este control de la pantalla, ¿vale? Entonces, ¿dónde vamos a trabajar nosotros? Vamos a implementar esta configuración directamente en el archivo de app.json de Expo. Nosotros vamos a agregar en este caso esta configuración de acá, donde vamos a añadir el plugin de Expo Orientation y vamos a agregarle también que, bueno, que la aplicación por default soporte o requiere en este caso esté en pantalla completa, ¿ok? Eso también nos va a ayudar un poco a poder gestionar eso, ¿vale? Entonces vamos a ir a nuestro archivo de app.json y lo primero que vamos a hacer es irnos directamente a selección de iOS, ¿vale? Que actualmente tenemos el soporte de tablet habilitado, simplemente vamos a habilitar la otra opción que es el Require Full Screen, ¿no? Require Full Screen, en este caso lo vamos a colocar en True como parte de la configuración para que soporte en este caso el pantalla completa. Aparte que añadir el plugin de Expo Orientation, simplemente vamos a copiarlo y pegarlo allí, ¿vale? Dentro de los plugins que ya tenemos implementados, que creería yo que tenemos solo uno, ¿vale? Tenemos solo el del Expo Router, así que simplemente vamos a agregarlo por acá, una coma, y lo agregamos. En este caso dentro de ese arreglo de plugins que ya teníamos disponible, ¿vale? Ahí tenemos, digamos que esa variante para poder implementar, ¿ok? Vale, perfecto. Entonces ya tenemos nuestra orientación por defecto, ya está implementado. Que en este caso la versión default va a ser la versión Portrait que nosotros le vamos a indicar, ¿vale? O podemos indicarle qué orientación queremos utilizar. Si vamos a la documentación por acá, podemos ver diferentes opciones dentro de la orientación. En este caso, esto solo aplica para iOS específicamente, es decir, esta configuración donde le indicamos exactamente qué orientación va a cargar por default, se la podemos indicar solo en iOS, ¿ok? Porque por default es indefinido, pero en este caso dentro de Android va a tomar la que se encuentre en ese momento en el dispositivo. Es decir, que si yo abro la aplicación y tengo el dispositivo en modo landscape, en modo horizontal, se va a abrir de esa manera directamente. En cambio en iOS, a pesar de que yo tenga en este caso el dispositivo en modo portrait down, por ejemplo, que tenga la cámara hacia abajo, por decirlo de alguna forma, es decir, que vea el dispositivo de esta manera, imaginemos que lo volteo, ¿no? Y yo abro la aplicación de esta manera, que es portrait down, de igual forma se va a setear por default la aplicación en el modo que yo le indique, ¿ok? Entonces es importante, por ejemplo, para iOS que podamos configurar cuál es el modo inicial o la orientación inicial para nuestra aplicación, ¿vale? Entonces la idea es que podamos jugar un poco con esta orientación y que vayamos controlándola dependiendo de cada uno de los componentes, dependiendo del cambio que vayamos a realizar, ¿ok? Vale, entonces ya hemos instalado lo que necesitábamos. En teoría no hay más nada que instalar o ninguna otra configuración adicional, sino que ahora necesitamos poder controlar utilizando esta librería de Expo Screen Orientation. Deberíamos poder controlar en este caso en qué momento, primero saber en qué orientación nos encontramos, porque necesitamos acceder a ese evento, necesitamos acceder al evento de obtener la orientación de forma asíncrona para que sepamos en todo momento en qué orientación se encuentra el dispositivo, si estamos en modo portrait o estamos en modo landscape, ¿no? Entonces cada vez que esto cambie, yo necesito obtener ese valor de la orientación del dispositivo para yo poder luego manipular, en este caso, nuestro layout y controlar cada uno de los elementos, ¿vale? Aparte de eso, necesito también, en este caso, esta librería es interesante o este módulo es interesante porque no solo te trae la obtención de la orientación, sino que también puedes bloquear la orientación para alguna pantalla específica. Es decir, si yo quiero implementar un custom hook, por ejemplo, para controlar o bloquear en una pantalla específica, en este caso, la orientación del dispositivo, puedo hacerlo también sin ningún problema. Puedo también, por plataforma, puedo también obtener, en este caso, cada uno de los datos. Como decía, puedo bloquearlo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos validar también si lo soporta. Hay algunos dispositivos y algunas versiones, algunos dispositivos que solo soportan 2 orientaciones, por ejemplo, solo Landscape Portrait en su modo up y modo right, creo que sería el landscape, ¿vale? Pero
digamos que eso es un poco más antiguo o para dispositivos un poco más anticuados, no son tan nuevos como no soportan todas las orientaciones posibles, ¿ok? Entonces, pero igual es importante, digamos que controlarlo o estar seguros de que se vea como nosotros lo esperamos, ¿vale? Ok, aparte de eso hay algunos eventos donde podemos añadir un listener, que esto va a ser interesante porque cada vez que cambie la orientación nosotros podemos suscribirnos a ese evento y ese evento nos va a permitir asignar o retornar o agregar en este caso alguna acción al momento de que esto cambie y esto es lo que nos va a determinar un poco el control de nuestro layout, ¿vale? Aparte de eso tenemos también para poder remover ese evento en el momento que ya no queramos escucharlo, en algún punto es posible que eso sea necesario, simplemente para el tema de memoria y el tema del encolamiento del stack asegurarnos de que no colapse, ¿no? ¿Vale? Ok. Entonces vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a crear nuestro custom hook, vamos a crear un custom hook específicamente para gestionar esto y vamos a verificar dentro de la documentación, vamos a ir un poco más abajo para que veamos cómo se gestiona o cómo se controla cada uno de estos eventos. Cuando nosotros obtenemos, en este caso, la orientación del dispositivo a través del método o el evento, este nos retorna, en este caso, a través de un número específico, la orientación como tal del dispositivo. Es decir, por ejemplo, del 0 al 2 representa en este caso que nos encontramos en modo retrato, en modo portrait, ¿ok? En este caso sería el desconocido o por default, que siempre va a ser en este caso el modo retrato tradicional, o por ejemplo para las tablets es el modo tradicional que es el default, el modo portrait, ¿vale? El modo portrait up, que en este caso es cuando se encuentra de esta manera el dispositivo. Luego tenemos el portrait down, que es cuando se encuentra la cámara hacia abajo, en este caso en particular cuando vemos en el iPhone, ¿vale? Luego tenemos el landscape left, que sería este, y luego tenemos el landscape right, que sería este de acá, ¿vale? Entonces digamos que tenemos toda la orientación del dispositivo y tenemos números que representan en este caso cada uno de esos estados o posibles estados que va a tener nuestra orientación de nuestra pantalla, ¿vale? ¿Por qué hablo acerca de esto? Porque necesitamos poder controlarlo a través de estos números. Así que voy a crearme un diccionario de datos simple, un objeto sencillo en el cual que represente cada uno de estos números, esta orientación, y que nos diga o nos indique en este caso en qué formato se encuentra, si está en modo retrato o modo landscape, ¿vale? Para este ejemplo en particular que vamos a hacer, no vamos a tomar en cuenta cada uno de los estados, es decir, no nos va a importar mucho, no nos va a interesar mucho si estamos en portrait up o portrait down, sino simplemente que nos aseguremos que esté en modo retrato o modo landscape, ¿vale? Simplemente con eso va a ser suficiente para nosotros poder controlarlo en este caso en particular, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer yo es agregar dentro de nuestras constantes de nuestra aplicación, vamos a agregar una carpetita por acá que se llame Orientation, ¿vale? Y dentro de esta carpetita de Orientation vamos a crear en este caso un index.ts y aquí vamos a agregar algunas constantes para poder gestionar esto, ¿ok? En este caso, ¿cuál va a ser? Vamos a poner el Orientation Number, ¿ok? Que esto nos va a ayudar a determinar en este caso qué representa cada número, si es modo portrait o landscape, ¿vale? Entonces nosotros vamos a colocar nuestro arreglo dependiendo, nuestro objeto, dependiendo de los valores que tenemos. Tenemos del 0 al 4, sabemos que del 0 al 2 representa en este caso el modo portrait, así que en este caso esto representaría el modo portrait, el 1 representa el modo portrait también. Portrait. ¿Vale? Como decía, no nos interesa en este caso la orientación como tal del portrait, sino simplemente saber que estamos en modo portrait o no. ¿Vale? La opción 2 también va a ser portrait, porque es portrait down en este caso. ¿Vale? Luego tenemos el número 3, que es landscape, y el número 4 también es landscape. ¿Ok? Entonces vamos a agregarlo acá. Es landscape. Vamos a escribirlo bien. ¿Vale? Y el número 4 también va a ser landscape, ¿ok? Entonces con eso ya sabemos cuáles son los números que nos ayudan a representar, en este caso, la orientación del dispositivo. Y también vamos a tener, digamos que el tipo de orientación directamente. Vamos a exportarlo acá también, el orientation. ¿Vale? En este caso va a ser igual a portrait o landscape, ¿no? Digamos que son las dos versiones que tenemos al momento de trabajar con nuestra orientación, ¿vale? Entonces con eso ya tenemos nuestro objeto, que es el que nos va a ayudar a controlar todo el tema de la orientación del dispositivo. Y ahora nosotros vamos a trabajar o a utilizar en este caso, o vamos a crear este custom hook que nos permita manipular en este caso la pantalla, ¿vale? Vamos a venir a nuestra carpetita, creo que tenemos una carpeta de hooks por acá, si no me equivoco, o no. Creo que no, así que vamos a crearla por aquí afuera. La carpeta de hooks.
Y acá dentro de esta carpeta de hooks vamos a crear un custom hook que nos ayuda a gestionarlo, ¿vale? ¿Cómo le vamos a llamar? Vamos a llamarle Use Orientation, ¿vale? Estamos trabajando en TypeScript, ¿cierto? ¿O JavaScript? No, estamos trabajando con JavaScript, ¿cierto? Sí, estamos trabajando con JavaScript. Pensé que estamos trabajando con TypeScript, ¿vale? Vamos a crear nuestro Use Orientation.js. En este caso, bueno, JSX porque retorna en este caso es un componente de React, ¿vale? Y voy a quitar el orientation, vamos a ponerlo como JavaScript porque realmente es JavaScript, ¿no? No estamos trabajando con TypeScript, ¿vale? Ok, vamos a crear nuestro custom hook en el cual vamos a utilizar nuestra librería que acabamos de indicar, que es la de Screen Orientation, ¿vale? Screen Orientation, el cual viene de Expo Screen Orientation, que es la que hemos instalado hace un momento, ¿vale? Y vamos a crear un custom hook. Vamos a poner nuestro Use Orientation, ¿vale? No va a recibir ningún parámetro directamente, en este caso nuestro custom hook. Simplemente vamos a exportar este custom hook que vamos a crear, ¿ok? Vale. Necesitamos poder controlar, en este caso, como dijimos, primero necesitamos saber cuál es la orientación del dispositivo y necesitamos setear alguna orientación por defecto en tal caso de que no precargue por algún motivo. Así que vamos a tener un estado que es el que nos permita, en este caso, actualizar constantemente esta orientación. Vamos a llamarle Screen Orientation. ¿Vale? Y tendremos el set Screen Orientation, ¿cierto? Vale. Este estado que tenemos vamos a inicializarlo con un estado de base, un estado de React en este caso, ¿vale? Que lo va a determinar directamente ese Screen Orientation que hemos creado, ¿ok? Ese objeto que habíamos creado. O, en este caso, la misma librería de Screen Orientation me da la posibilidad de yo obtener la orientación a través del método. Es decir, este método que hemos importado, o toda esta librería que hemos importado, nosotros podemos acceder directamente a sus propiedades. En este caso, la propiedad que nos interesa inicialmente va a ser la propiedad de orientación, ¿vale? Esta propiedad de orientación, se dan cuenta, tenemos orientación, orientation log, site class, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un montón de propiedades. Necesitamos acceder a la propiedad de orientación. Para indicarle directamente, esto nos retorna un valor, ¿ok? Entonces yo puedo indicarle directamente con qué valor voy a inicializar, en este caso, mi orientación del dispositivo. Para este caso en particular, vamos a utilizar la de Portrait Up, que en este caso es la versión por default, ¿no? Como que que es la forma tradicional en la cual nosotros tomamos el dispositivo, ¿no? Que en este caso es modo retrato, ¿vale? Entonces vamos a inicializarlo como Portrait Up al momento de cargar nuestra aplicación y al momento, ahora necesitamos poder controlar, en este caso nosotros, luego de que se inicialice, en este caso, la aplicación, yo necesito obtener primero la orientación del dispositivo, ¿vale? Necesito poder tener la orientación a través del método de getOrientationAsync. Esto nos permite obtener la orientación. Y a su vez, también necesitamos nosotros poder escuchar cuando ocurre este cambio. En algún momento va a ocurrir este cambio en el cual nosotros vamos a actualizar nuestra orientación. Y en ese momento, ¿qué va a suceder? Al momento que cambie la orientación del dispositivo, la idea es que yo pueda setear nuevamente la orientación, pero con el estado actual. Es decir, si inicialmente está en modo retrato, cambiamos al modo Landscape Write, en este caso, cuando cambia el Landscape Write, en este punto yo debo actualizar a través de este estado o gracias a una función que me permita escuchar este cambio, o a este listener que vamos a agregar, me va a permitir actualizar el estado para poder actualizar el valor que estoy retornando o que voy a retornar a través del custom hook que me indica cuál es la orientación del dispositivo, que va a ser en este caso Portrait o Landscape, ¿cierto? Vale. Entonces vamos a crear una función que nos permita gestionar esto. Vamos a poner un useEffect porque esto debe estar inicializado al momento de que se inicializa, en este caso, nuestra aplicación. Nosotros debemos determinar, en este caso, cuál va a ser la orientación del dispositivo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros acá? Deberíamos tener una función o deberíamos añadir, en este caso, un listener al momento de que nosotros empezamos o montamos, en este caso, este componente de nuestra aplicación, en el momento de que siempre se va a escuchar constantemente el cambio de pantalla en este caso, ¿vale? Vamos a crear una función, en este caso le vamos a llamar Screen Orientation Listener, ¿vale? Es el que nosotros vamos a estar escuchando
o el evento que nos va a permitir escuchar constantemente estos cambios, ¿vale? Entonces vamos a utilizar del Screen Orientation, que es el módulo de Expo Screen Orientation, vamos a agregar ese listener a través del método de add_orientation_chain_listener, ¿okay? Que cada vez que cambie la pantalla yo puedo desencadenar o llamar en este caso una función, que por supuesto vamos a crearla, ¿vale? Cada vez que cambie la orientación del dispositivo, yo voy a ejecutar una función, ¿ok? ¿Cómo le vamos a llamar a esa función? Vamos a poner un nombre que tenga sentido, onOrientation Chain, vamos a decir que se llame, ¿vale? Es decir, cada vez que la orientación cambie, yo voy a recibir dentro del callback de esta función, o de este listener que se va a estar ejecutando, o de este evento que se va a ejecutar, cada vez que cambie la orientación del dispositivo, yo voy a recibir en este caso, a través de un callback, la orientación actual en ese punto del dispositivo, ¿ok? Entonces yo recibo el current orientation, ¿cierto? ¿Vale? Ok. ¿Y qué voy a hacer yo con esa orientación? Con la orientación en ese momento. ¿O qué debería hacer yo con la orientación en ese punto? ¿Vale? Cuando yo reciba la orientación del dispositivo, lo que debo hacer yo en este caso es primero parsear o manipular el current orientation, porque el current orientation me retorna un objeto que tiene diferentes valores. ¿Ok? Dentro de esos valores se encuentran, por ejemplo, la información de la orientación y específicamente el valor de la orientación. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer yo es que de ese current orientation yo voy a recibir la orientation info, ¿vale? Y de la orientation info yo puedo recibir en este caso directamente la orientación, ¿ok? ¿Esto qué va a hacer? Esto debería ser en este caso el valor de la orientación, ¿ok? Vamos a poner la orientation value, ¿ok? Entonces al momento de cambiar la orientación del dispositivo se ejecuta el evento, yo llamo a la función onOrientation y recibo como un callback directamente la información de la orientación de ese punto cuando ha cambiado al momento que yo he hecho el giro del dispositivo, ¿ok? Entonces dentro de ella recibo el orientation info, que es en este caso la información de la orientación. Tengo diferentes valores dentro, vamos a buscarla dentro de la documentación que yo creo que por aquí debe estar, ¿vale? Si venimos acá en el tipado de la función que vamos a utilizar, vamos a buscarlo por acá a ver si lo encuentro. A ver si podemos ver el detalle exactamente de lo que contiene, ¿vale? Cuando se ejecuta el evento de Orientation Chain Event, me retorna estos datos. ¿Cuáles son los datos que me retorna? Me retorna la orientación que tiene este tipo de datos, el Orientation Side Class y el Vertical Side Class, que son parte de iOS. El Orientation es parte de Android y de iOS recibo ambos a la vez, ¿ok? Entonces este tipo de orientación me retorna directamente el número, ¿se dan cuenta? ¿Vale? Es decir, que ese Orientation me retorna el número para indicarme exactamente en qué posición se encuentra el dispositivo, ¿ok? Vale, entonces sabiendo eso, simplemente al momento de cambiar o alterar en este caso la orientación del dispositivo, simplemente lo que voy a hacer yo que cuando se ejecute esta función, setear en este caso la orientación actual, ¿ok? O ese valor de la orientación. Así ya yo voy a saber en este caso en qué posición se encuentra mi aplicación en ese punto, ¿vale? Esto va a suceder cuando cambie la orientación, pero ¿qué pasa cuando inicializa la aplicación? Cuando inicializa el app, yo tengo que obtener la orientación en ese punto de forma síncrona y setear en este caso esa orientación del dispositivo. Así que voy a crear una función que le voy a llamar initScreenOrientation, ¿vale? Que va a ser una función asíncrona y esta función lo que va a hacer es llamar, en este caso, o utilizar el método de getOrientation async para obtener la orientación en ese punto. Voy a tener que esperar para hacer esta consulta, ¿ok? Y esto es la orientación actual, pero en el punto de que se inicializa la aplicación, ¿ok? Entonces, al momento de yo inicializar o de cargar por primera vez mi aplicación o ese componente o ese módulo cuando cargue, yo voy a obtener en este caso la orientación en ese momento de mi aplicación. Y al obtener ese valor, simplemente lo que tengo que hacer es setearlo, ¿cierto? Voy a setear en este caso, en ese estado, el valor de la orientación actual cuando cargue el módulo, ¿ok? Esta va a ser o se va a ejecutar cuando cambie, es el que está escuchando el evento de cambio de orientación y esta se va a setear al momento de montar el componente, ¿vale? Esto por supuesto que hay que ejecutarlo, hay que llamar esta función para que al momento de montar el componente, como no tenemos ninguna dependencia directamente, ¿vale? Sino solo vamos a inicializar el listener al momento de montar el componente para estar escuchando el cambio y vamos a setear directamente la orientación gracias a que se va a llamar al momento de montar este componente, ¿vale? Ok, ya tenemos nuestro listener que estamos utilizando. Ahora, ¿qué nos faltaría, chicos? Lo único que nos faltaría en este caso es cuando se desmonte el componente, de suscribirnos o remover este listener
para que no se esté escuchando constantemente al momento de nosotros ya salir de esa vista o de esa instancia, de esa donde estamos controlando en este caso la orientación del dispositivo, ¿ok? Así que simplemente lo que vamos a hacer nosotros es retornar al momento del desmontado de este componente. Vamos a utilizar el método de Screen Orientation Remove Orientation Chain Listener, ¿vale? ¿Y qué función es la que vamos a desmontar? ¿O qué listener? El del Screen Orientation Listener, ¿vale? Ese es el que nosotros vamos a desmontar, ¿ok? Vale. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro custom hook listo para poder, que está llamando al momento de montar el componente, si lo estamos utilizando. Y ahora simplemente necesitamos retornar algo para este custom hook, ¿cierto? ¿Qué vamos a retornar nosotros, chicos? ¿Qué creen ustedes que necesitamos? Necesitamos retornar, en este caso, gracias a nuestra orientación, a ese orientation number, que no sé si lo exportamos, creo que sí, ¿no? Vamos a buscarlo por acá. Si lo exportamos, recordemos que lo que me está retornando el Screen Orientation es un número, ¿ok? Que es este número del 0 al 4, que es el que determina cuál es la orientación del dispositivo, ¿ok? Entonces lo que necesito yo es simplemente de este diccionario de datos pasarle colocarle o acceder a la llave utilizando la llave, que sería en este caso la orientación, el número de la orientación del dispositivo, obtener en este caso la orientación directamente del mismo, ¿vale? Es decir, si yo estoy en modo retrato, en modo portrait up, el número va a ser 0. Entonces yo de esta orientation number, que hay que importarlo, ¿vale? Yo necesito setear o acceder al valor de la llave de mi orientación actual, ¿ok? Recordemos que al momento de montar yo el componente, estoy seteando la orientación actual del dispositivo. Esto es un número, este Screen Orientation, Screen Orientation, Orientation Info, Orientation me retorna es un número, ¿ok? Esto me retorna un número y ese número yo lo voy a utilizar para acceder a la llave de valor de ese objeto, ¿ok? Vale. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Me perdí, perdón. ¿Por qué 3 portraits? 3 portraits. Ah, ¿te refieres acá en el objeto? Vale. Este objeto, este diccionario de datos que tenemos acá, que es un objeto con llaves valores, ¿ok? Este número representa, en este caso, el valor que nos está retornando la orientación actual del dispositivo, el current orientation, ¿ok? Entonces, este número representa, por ejemplo, portrait, o en este caso la pantalla por defecto, que la pantalla por defecto siempre va a ser portrait, que es esta versión de acá, ¿vale? Esta de acá, ¿ok? En esta orientación es el modo default, ¿no? El modo desconocido o modo inicial de normalmente como casi siempre tenemos nuestra aplicación, ¿cierto? Entonces, ese sería el modo 0, sería el modo portrait. El modo o el número 1 o la orientación número 1 es el portrait up, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Para este ejemplo en particular que nosotros estamos implementando, no nos va a importar si estamos en portrait up, ¿vale? O estamos en portrait down. Esta es la versión portrait down, que es con la cámara hacia abajo, por ejemplo, para este dispositivo. Y esta es la versión portrait up o por default, ¿vale? En nuestro caso, realmente nos va a interesar si estamos en portrait up o portrait down, porque el estilo que va a utilizar nuestra aplicación va a ser exactamente el mismo, ¿ok? Entonces, si en tal caso, en tu implementación, necesitas sí o sí para cada una de las versiones, es decir, para cada uno de los estados de la pantalla, tener un estilo específico, entonces en tu caso específico sí tendrías que controlarlo, ¿ok? Aquí pondrías, por ejemplo, portrait up y aquí colocarías portrait down, ¿vale? ¿Ok? Pero eso solo en el caso que realmente lo necesites controlar. Ya, yo considero que es demasiado, ¿vale? No creo que en este escenario se aplique. Yo creo que si se aplicara este escenario, probablemente sea en el 0.0001% de los casos, ¿vale? Si ya de por sí no se controla o no se gestiona digamos que el tema de la orientación de la pantalla, muchísimo menos se controla por cada uno de los estados. Es muy, muy raro, ¿vale? Capaz para un videojuego en específico sea importante tomar eso en consideración, qué sé yo. Pero para una aplicación regular o tradicional probablemente no sea algo muy relevante. Pero como siempre depende mucho del caso de uso o la implementación exactamente que quieras hacer. Pero lo importante es que sepas que se puede gestionar o se puede controlar de forma individual cada uno de los estados, ¿ok? Esto para aplicaciones de entretenimiento es genial o para aplicaciones de estilo de vida tipo lifestyle y eso. Tipo estas aplicaciones de relajación y demás, que quieras darle, qué sé yo, una animación cuando cambie a portrait,
al landscape left, por ejemplo, que todo el contenido, no sé, se transicione de derecha a izquierda, me lo invento, ¿no? Por un ejemplo en particular, ¿vale? Imaginemos que queremos controlarlo así, vamos a poder hacerlo sin mucho problema gracias a que tenemos el control total de cada uno de los estados de la pantalla, ¿vale? Ok, pero para este caso en particular nos vale simplemente saber que estamos o en retrato o en landscape y ya está, ¿no? Vale, perfecto. Importante pregunta para aclarar un poco eso de allí, Pablo. ¿Ok? Vale, entonces, ¿qué tenemos ahora? Ya tenemos directamente nuestro custom hook, es decir, que ya podemos implementarlo donde nosotros querramos, realmente, ¿vale? O sea, ya tenemos la posibilidad directamente de implementar el custom hook y empezar a trabajar con nuestra orientación del dispositivo, ¿no? En tal caso de que queramos hacer algún cambio en particular, ahora lo vamos a poder hacer porque ya sabemos en este caso cuál es la orientación actual de nuestro dispositivo, ¿vale? Ok, ahora vamos a trabajarlo, vamos a setear el tema de la orientación, vamos a ejecutar nuestra aplicación, ¿ok? Y vamos a probar cómo esto funciona, ¿ok? Y también ver qué tantos cambios tenemos que realizar en nuestra app, porque no hemos visto cómo se ve en modo landscape. Ah, vale, algo importante. En nuestra configuración del app.json hay que remover la orientación que tenemos actualmente, ¿vale? Por default le quitamos la orientación, ¿ok? Este valor de orientación que vemos acá dentro de Expo del app.json, este value que es el orientation, setea solo una versión de la orientación, ¿vale? Es decir, le ponemos portrait, la aplicación siempre va a ser portrait. Si le colocamos landscape, siempre va a ser landscape. Si queremos soportar ambas, tenemos la posibilidad de colocarle o default o dejarlo vacío, ¿ok? Mi recomendación es que le quiten la propiedad de orientation y que se la seteemos en el momento de ejecutar el app y demás, ¿vale? Creo que es lo mejor. Así que nada, vamos a ejecutar ahora sí nuestra aplicación. Vale, chicos, ya estamos. Ok, vamos a probar lo de la orientación del dispositivo. Vamos a cambiar, por ejemplo, acá. Se dan cuenta que ahora la aplicación soporta en este caso la orientación, es decir, que ya podemos cambiarlo y cambia la orientación. Hay digamos que algunos gestos que no van a cambiar, ¿vale? No siempre va a cambiar de orientación, va a depender un poco del soporte. En este caso el emulador no es tan fiel a ello, así que es importante que este tipo de comportamiento se pruebe en un dispositivo físico, ya sea en tu Android o iOS, ¿vale? Pero es importante que lo pruebes en un dispositivo físico porque el módulo está diseñado, está sincronizado con los dispositivos físicos, ¿ok? El módulo fue creado, diseñado y probado en dispositivos físicos. En el emulador funciona más o menos, ¿vale? Vas a tener algunos problemas de sincronización en algún punto o hay momentos donde se va a trabar y no va a funcionar, ¿ok? Entonces va a ser importante que estas pruebas te asegures de hacerlas en un dispositivo físico para asegurarte que es el comportamiento que esperas, ¿vale? Entonces, actualmente no tenemos una distinción o una diferencia de estilos, por ejemplo, cuando estamos en modo landscape o modo retrato, ¿ok? Así que vamos a empezar a hacerla para verificar que esto funcione correctamente, ¿vale? Vamos a ir a nuestro componente del login, que es la primera vista que estamos viendo acá, el sign-in. Vamos a buscarlo. Está en out, si no me equivoco, sign-in, ¿ok? Y aquí es donde vamos a llamar nuestro custom hook que hemos creado, ¿ok? Vamos a llamar el custom hook. Vamos a obtener la orientación, ¿vale? De ese use orientation que creamos. Orientation. Lo exportamos, ¿cierto? ¿No? Vamos a buscarlo por acá. Sí, sí lo exportamos, pero no está automáticamente tomándolo. Vale, ahora sí. Ya lo tenemos. Vamos a llamarlo al custom hook al momento de montar el componente del login, ¿vale? Y vamos a verificar qué nos está retornando, ¿ok? Que nos retorna esa orientación del dispositivo, ¿vale? Vamos a actualizar. Como vemos, inicialmente me está retornando que la orientación es modo retrato, ¿ok? ¿Vale? Si cambiamos, en este caso vemos que la orientación es modo landscape, ¿vale? Si volvemos a cambiar, podemos ver que en este caso la orientación de portrait down no la está tomando o no la toma, ¿vale? O no está funcionando, al menos dentro del emulador no está funcionando esta versión. Habría que probarlo en un dispositivo físico a ver si el landscape, el portrait down funciona, ¿ok? ¿Vale? Luego tenemos el modo landscape left y por último tenemos el modo portrait nuevamente, ¿vale? Ok, ya sabemos que el custom hook está funcionando, es decir, cada vez que nosotros cambiamos la orientación, estamos obteniendo como resultado en qué formato se encuentra nuestra aplicación, ¿vale? Ok, ahora la idea es que empecemos a alterar su comportamiento dependiendo de en qué modo nos encontramos, ¿vale? Así que, ¿cómo vamos a hacer esto?
va a ser sencillo, ¿ok? Entonces, sabiendo que ya tenemos la orientación, vamos a cambiar los estilos de algo. Vamos a imaginar que vamos a cambiar el color de fondo, por decir algo, ¿no? De esta aplicación, ¿ok? Si nosotros, por ejemplo, nuestra orientación es igual a nuestro orientation, que creo que ya lo habíamos creado, ¿no? El objeto de los constantes, vamos a buscarlo por acá. Que tenemos la orientación, ¿vale? Ya la tenemos seteada, digamos que el objeto con el valor para no tener un magic string, sino tenemos directamente aquí ya el valor que va a ser portrait on landscape, que son los que estamos recibiendo a través del custom hook. Vamos a evaluarlo, ¿no? Entonces, en el caso de que nuestra orientación del dispositivo sea ya sea modo, por ejemplo, modo portrait, vamos a utilizar los estilos de nuestro container, ¿vale? Y en el caso de que no, vamos a tener otro estilo de otro contenedor que sea el landscape o container landscape, ¿cierto? Digamos que sería el otro estilo para cambiar un poco el comportamiento, ¿vale? ¿Ok? Entonces, el container landscape, vamos a imaginar que vamos a cambiarle un poco los estilos. Por ejemplo, vamos a hacerlo que sea en este caso Flex 1, Justify Content Center, Align Item Center, ¿vale? Pero que tenga un background diferente, ¿ok? Vamos a imaginar que tiene un color rojo, por decir algo, ¿vale? Vamos a actualizar y vamos a hacer la prueba, ¿vale? Cuando cambiemos a modo landscape, vamos a ver que en este caso se han cambiado también los estilos. Básicamente porque estamos escuchando en este caso el cambio de la orientación del dispositivo y estamos seteando esa nueva orientación, ¿ok? Entonces se dan cuenta que podemos alterar o cambiar en este caso los estilos de nuestra aplicación al momento de que nosotros cambiemos la orientación del dispositivo. Esto nos va a permitir en este caso reacomodar el UI y todo el layout de nuestra aplicación dependiendo en qué formato nos encontremos, ¿vale? Por ejemplo, para este caso en el modo retrato, bueno, no es necesario que le coloquemos el color rojo específicamente, ¿no? Digamos que está bien, pero probablemente nos interese reacomodar, qué sé yo, este tema del login y registro, capaz de hacerlo un poco más ancho, que ocupe más espacio en pantalla, entre otras cosas, ¿no? Como que nos gustaría, digamos que reacomodar un poco algunos elementos. Podríamos cambiar, qué sé yo, los inputs, por ejemplo, para el caso del modo retrato y demás. Si queremos cambiarlo, podríamos hacerlo sin ningún problema, ¿ok? Vamos a hacer un cambio aquí simplemente para justificar un poco la implementación que hemos hecho. Vale, vamos a llevarnos esto para otro lado. Vamos a llevarnos esto porque realmente para el contenedor no nos interesa, digamos que utilizar ese estilo del contenedor como tal, ¿vale? No nos interesa cambiarlo porque no es necesario, ¿vale? Pero capaz nos interesa cambiarlo para los inputs, sí, ¿no? Porque añadirle un poco más ancho y demás a la pantalla, ¿ok? Entonces vamos a añadir esto pero en el input, ¿vale? Si estamos en modo portrait, mantenemos el estilo por default y si no, utilizamos ese input landscape que vamos a crear, ¿ok? Vamos a llevarnos esto por acá. Vamos a cambiarlo también para el input de el email. Ok, vamos a crear ese estilo de input landscape para estilizarlo un poco distinto, ¿vale? Aquí ya vemos que se ha quitado los estilos porque no coincide con la implementación que hemos hecho. Vamos a ir jugando un poco con ella y vamos a ir modificando cómo se ven cada uno de estos elementos, ¿vale? Probablemente nos interese que sea un poco más ancho esto, tipo, qué sé yo, 400, ¿vale? Por hacer alguna referencia, ¿ok? ¿Qué más? Por ejemplo, nos interesaría tal vez añadirle un contenedor a los botones. Podría ser también, ¿vale? Vamos a añadir un container acá, ¿vale? Que se llame en este caso button container, ¿no? Vamos a añadir los estilos también, ¿vale? Que sea, por ejemplo, styles, button container. O container button en este caso. ¿Vale? Y en el otro caso sería container button landscape, ¿cierto? En este caso en particular, digamos que no podemos extraer mucho más, digamos que el comportamiento como tal de esto. ¿Por qué? Porque en este caso, por cómo funciona React Native, no podemos precargar de base un solo estilo o digamos que extraer más esa lógica. Necesitaríamos hacer como un transpilador de nuestros estilos para hacer eso. He hecho algo parecido a eso, o he hecho un transpilador, por ejemplo, para el tema del modo oscuro y modo claro. Por ahí tengo algún ejemplo que probablemente lo veamos en otro directo. Es decir, cómo implementar el modo oscuro y modo claro, pero de una forma más limpia, sin necesidad de este montón de código, es decir, sin necesidad de este montón de validaciones en cada uno de los componentes, que se dan cuenta que es muy intrusivo la forma de implementarlo, ¿vale? Ya sea directamente en las vistas o ya sea directamente en los componentes, se dan cuenta que es bastante intrusivo, pero realmente, digamos que a este nivel,
a este nivel que lo estamos implementando, que es un nivel, digamos que intermedio, por decirlo de alguna forma, está bien, digamos que está bien hecho, bien diseñado, solo que mantenerlo es un poco molesto, digamos, en líneas generales, ¿vale? Si nosotros queremos, en este caso, hacer esto un poco más limpio o extraer esta capa, tenemos que crear un compilador o un transpilador, un compilador realmente que lea, en este caso, la orientación directamente y que tengamos un objeto con todos los estilos y que se haga en tiempo de ejecución. Es un poco, no es tan complicado, pero digamos que habría que hacerlo de esa manera para sacar toda esta lógica de los componentes y hacerlo, digamos que más limpio. Entonces probablemente lo voy a pensar un poco porque hice algo muy similar, pero con el tema del modo oscuro y modo claro, ¿vale? Para aplicar, ni siquiera modo oscuro y modo claro, para aplicar temas en general. Es decir, que yo tenga una variante de estilos inmensa, o por ejemplo, pueda tener 10 temas en mi aplicación y que simplemente dándole un tap a cualquier elemento pueda cambiarlo todo sin necesidad de alterar la lógica de todos los componentes, ¿vale? Entonces, eso es posible hacerlo, pero hay que crear una capa de abstracción dentro del Metro Bundler para que en este caso lo interprete de esa forma, ¿vale? Habría que implementar también una capa nativa, un módulo nativo, que nos permita controlar eso también y demás. Digamos que es un poquito más complejo, pero se puede hacer, ¿vale? Pero se dan cuenta que como que ensucia un poco el tema de los componentes, pero es lo que hay, ¿no? A este nivel digamos que es lo adecuado, ¿vale? A ver, comentan por allí. ¿Se podría forzar a una pantalla que sea landscape? Sí, lo puedes forzar, ¿vale? Hay un método, si te vas acá a la documentación. Puedes bloquear una pantalla específicamente, ¿vale? Puedes desbloquear y bloquear una pantalla específicamente o puedes bloquear la pantalla, ¿vale? Tienes el método del log async, por ejemplo, ¿vale? Implementas el método del log async y con eso le bloqueas en el formato que tú necesites. Entonces sí puedes implementar directamente en una pantalla, o sea, bloquear una pantalla específicamente para una orientación si quieres. Sí lo puedes hacer, ¿vale? O sea, imagínate que estás en la pasarela de pago de tu aplicación de e-commerce, no quieres que el usuario se ponga a jugar, sino simplemente que coloque los datos y vaya a pagar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa pantalla que es información un poco más sensible, lo que necesitas es que simplemente termine el proceso, probablemente quieras bloquear la orientación, por decir algo, ¿no? Podría ser un ejemplo. Entonces va a depender un poco de eso también, ¿vale? Ok, ¿en qué estamos? Vamos a cambiar el tema de los estilos. Decíamos que habíamos cambiado un poco el ancho y demás. Y vamos a agregar los estilos de los botones. ¿Ok? Hay que crear ambos porque tampoco está creado el container button. Vamos a agregarlo. Y vamos a agregar algunos estilos acá. Acá vamos a ponerle un flex 1. ¿Ok? Por ejemplo, para el container button general. Creo que lo rompí acá, un segundo. Ah, claro, añadí el contenedor, pero no lo cerré. Vale, vamos a cerrarlo acá. Vale, ahora sí. Y por ejemplo, en este caso, en el modo landscape, quiero que esté uno al lado del otro. Así que vamos a añadir un flex 1 y un flex direction route, ¿vale? O simplemente un flex direction route y ya está, ¿vale? Simplemente para colocar estos elementos, estos botones uno al lado del otro, ¿no? Por ejemplo. Entonces así cambiamos un poco el layout para que cuando estemos en modo retrato, veamos la otra versión. Vamos a actualizar este momento, guardamos. Vale. Ah, vale, si le agregamos al container button esto, se nos va hacia otra parte. Así que bueno, simplemente vamos a dejarlo tal cual como está. ¿Ok? Digamos que por default toma el tamaño, digamos, que tiene disponible el Flex 1 o el espaciado que tiene por default. Así que vamos a dejárselo así, no creo que no haya ningún problema, ¿vale? Pero sí, en este caso, cuando cambiemos a modo landscape, vamos a colocarlo uno al lado del otro para que no ocupe tanto espacio. ¿Ok? Vale. Entonces ahí lo tenemos. Vamos a loguearnos, ¿vale? Creo que es Reactive Bootcamp del 1 a... Creo que lo habíamos moqueado, ¿vale? Para que no nos pasara esto, ¿ok? Vale, aquí sí va a ser interesante porque vemos que el layout se ve muy diferente, ¿cierto? Cuando estamos en modo landscape. Si lo volteamos nuevamente, vamos a voltearlo para que lo vean. Cómo se ve normalmente, ¿vale? Así se ve normalmente la aplicación, ¿ok? Y vemos el scroll acá, ¿vale? Se rompe el UI si se dan cuenta. Entonces aquí, por ejemplo, así va a ser interesante que podamos modificarlo o mejorar un poco el layout, ¿vale? Vamos a ello. Empecemos por la cabecera, a ver si podemos modificarla directamente. Vamos a cerrar esto de acá. Vamos a irnos a la cabecera. Eso está dentro de el out, si no me equivoco. No, está dentro del home, si no me equivoco, ¿vale? Aquí en el layout, efectivamente. Este header tiene los estilos, pero hay un detalle acá.
El detalle es que esta cabecera no es personalizada, sino es simplemente este header style. Este header style no soporta el hate, me parece, ¿vale? No soporta la propiedad de hate. Vale, vamos a poner cualquier número acá. No la soporta, ¿vale? Porque si yo quiero cambiar el hate de una cabecera, tengo que utilizar una cabecera personalizada. Es decir, yo tengo que renderizar mi propio hate, si quiero. O sea, mi propio header, si quiero hacerlo, ¿vale? Entonces, hacemos un segundo. ¿Vale? Porque se ve bastante raro ese elemento así. La otra opción es que acá en el header right que hemos agregado, le agregamos un estilo que haga que tenga un padding en la cabecera por sí mismo. Podría ser, ¿no? Yo creo. Vamos a probarlo, ¿vale? A ver si podemos hacer un truquito para que alteremos un poco esto de acá, ¿vale? Vamos a agregarle aquí este link, creo que puedo añadir style, si no me equivoco. ¿O no? Vale, vamos a probar. Vamos a crear los estilos con el style sheet de React Native. .create. ¿Vale? Ponemos acá, esto es header right, vamos a ponerle. Vale, le agregamos un padding vertical de, no, qué sé yo, de 10, por decir algo, ¿vale? Vamos a probar a ver si esto funciona. Vale, a ver. Vale, sí, pero no. El header right, si se dan cuenta, no solapa el contenedor, si se dan cuenta, ¿vale? No lo solapa. Entonces tendríamos que crear una cabecera personalizada para esto, ¿ok? Vale, pensemos un momento cómo vamos a solucionar este problema. Vamos a utilizar el orientation acá. Se use orientation, ¿ok? Y aquí es donde vamos a evaluarlo. Por ejemplo, si estamos en, vamos a poner el header, componente de header como tal. Esto recibe un componente de React, ¿ok? Y vamos a poner una validación. Vale, si el orientation es igual a orientation.landscape, vamos a renderizar un custom header, y si no, esto va a ser nulo, ¿vale? Ok. A ver un segundo. Vamos a reordenar esto mejor. Vale. Vale, vamos a pensar un momento cómo lo vamos a hacer acá. Vale, vamos a probarle cómo se ve. Vamos a ponerle un view. Styles. Header. Ok. Este header vamos a ponerle, qué sé yo, un texto. Vale. Este screen orientation recibe el nombre del título, pero este título es default del home, así que no importa, podemos ponerle home directamente, ¿vale? Ok, y este header que hemos creado, este estilo, vamos a ponérselo, ¿vale? Para probar. Vamos a ponerle un height de, qué sé yo, de 100 por poner algo, ¿vale? Un background color que sea de este color, que no sé cuál es ese color, chicos. Es este de acá, si no me equivoco, ¿vale? Ok, y ya está, ¿no? Vamos a probar esto. Vamos a guardar esto. Vamos a reacomodar esto un momento. Vale, hay que cerrar esto, gente. Ahí está. El video hay que importarlo, por supuesto. Vamos al video de React Native. El text también. Creo que ya está importado, ¿no? Igual nos aseguramos de importarlo, ¿vale? Vale, esta es la cabecera, la podemos ver ahí, ¿vale? Creo que 100 es demasiado, ya se dan cuenta. Es una locura, así que vamos a ponerle menos. 50 yo creo que está bien. Un poco más, 60. Probablemente ahí está bien, ¿no? Entonces así podemos cambiar, digamos que la cabecera directamente para eso.
Vamos a cambiar un poco esto. Entonces lo que hay que hacer es solapar, en este caso, en la cabecera, dependiendo si estamos en modo retrato o no. Yo creo que es lo más inteligente que podemos hacer, ¿vale? Entonces aquí lo que podemos hacer es agregar un fragmento, ¿vale? Y agregamos la validación, ¿ok? Lo de la orientación y demás, ¿vale? Un segundo. Agregamos la orientación acá, que si el orientation es igual a orientation.portrait, ¿vale? Si es así, renderizamos esto. Y si no, es nulo, ¿vale? Ok, y ahí estaría. En este caso sería modo landscape, ¿vale? Ok, para que cuando cambiemos, vale, no se va a ver la cabecera porque no tenemos una cabecera personalizada para el modo retrato, ¿vale? Entonces acá hay un detalle porque tenemos este header de aquí que reemplaza toda la cabecera. Entonces, para este caso en particular, por ejemplo, hay que crear, en este caso, las dos cabeceras diferentes, ¿no? Tanto para el modo landscape como el modo portrait. Porque, por ejemplo, el height solo es una propiedad que de forma custom, digamos que si queremos cambiar el height de una cabecera de React Navigation, Export Router usa internamente el React Navigation, ¿ok? Entonces digamos que hereda esas dificultades o esos detallitos que tiene React Navigation. Es decir, que no podemos setearle directamente el alto. Antes se podía hacer. Hace muchas versiones de React Navigation, creo que hasta la versión 4, si no me equivoco, se podía reemplazarle el alto de la cabecera simplemente en la propiedad de header style, pero ahora no. Ahora no sobrescribe, digamos, que esa propiedad. Si quieres hacerlo, debes crear tu propio header para poder hacerlo, ¿vale? Realmente porque tenía muchos problemas ese comportamiento. Creo que por eso es que lo han sacado luego de muchas versiones. Creo que nunca pudieron solucionar el problema de que fuera fijo ese alto cuando para todos los dispositivos cuando lo agregases, por el tema del status bar y demás. Entonces yo creo que por eso fue que lo removieron, ¿vale? Entonces lo más interesante que podemos hacer acá nosotros es reconstruir este header que ya teníamos por acá con este header right. Así que simplemente quitaríamos este header right y lo agregaríamos nosotros acá, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregarlo acá. Pasemos un segundo. Entonces realmente lo que cambiaría no es la renderización del componente, sino los estilos de ese header como tal es lo que va a cambiar. ¿Ok? Entonces va a ser más sencillo. Vamos a agregarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Pensemos un momento. Vale, ya se me ocurrió. ¿Ok? Vamos a tener tenemos el header como tal completo. Y aparte vamos a tener otro contenedor. Y vamos a tener dos contenedores internos. ¿Ok? ¿Vale? Para poder nosotros arreglar esto. Uno va a ser el del link, este de acá, ¿vale? Que ya teníamos. Vale, creo que tengo que inventar esto porque no tengo... No está el prettier, me parece, por default, si no me equivoco. O esto del header right, creo. Vale, sí. Ok, entonces ya tenemos este enlace que sería para el header right. Vamos a ponerlo acá. Está el header right. Ok, que ya lo vamos a estilizar. Bueno, ya lo teníamos, ¿no? Por acá está. Lo mantenemos. Pero este header right container, creo. Sería header right container, ¿no? Header right container, ¿vale? Sería ese contenedor del header right. Y lo otro es el icono, ¿ok? Aunque, ya va un segundo, pensemos un momento. Aunque ya esto no necesita estilos porque el que va a tener los estilos va a ser el contenedor realmente, ¿vale? No el elemento. Esto que había colocado del header right inicialmente era para probar en este caso si podía modificar el alto del elemento con un truquito de CSS, pero bueno, no se puede, ¿vale? De estilos, pero no se puede, ¿vale? Entonces, vamos a dar ese contenedor de header right y este texto va a ir contenido dentro de otro, ¿vale? Así, digamos que podemos posicionar los elementos en la cabecera. Como estamos poniendo solo para landscape, aquí lo vamos a ver, ¿ok? Vale, necesitamos ahora que el contenedor general de la cabecera, este header, sea un flex direction route para que posicionen los elementos uno al lado del otro, ¿ok? Esto, aparte de esto, vamos a volver a cargar. Vale, necesitamos que sea un justify content space between para separar los elementos, ¿ok? Y vamos a colocarle un align item center para centrarlos, ¿vale? Entonces ahí los tenemos centrados, solo que en este caso el título no está centrado, así que lo que podemos hacer es lo siguiente. Este texto que vemos acá, a este contenedor, vamos a ponerle un estilo. Este va a ser el estilo del title, ¿ok? Del header title, vamos a ponerle, ¿vale? El header title, ¿cómo van a ser estos estilos? Va a tener un align self center, ¿vale?
Esto nos va a permitir hacer esto, creería yo que sí, ¿vale? Vamos a verlo acá, Styles. Vamos a actualizar. Vale, lo está centrando, pero no lo está colocando donde nosotros queremos. Entonces lo que vamos a hacer es que a este header también aparte va a tener un padding horizontal de 20 para separarlo un poco de los costados. Y este texto, si lo queremos centrado, tenemos varios trucos. Podemos agregar un elemento header left vacío, ¿vale? Que no contenga nada, sino que tenga solo un div que ocupe algo de espacio y hacemos un space between y ya está, ¿no? Podría ser esa opción. Vamos a verlo. Si esa es la, si esa es la alternativa, vamos a añadir otro por acá. Un view que tenga en este caso unos estilos. Y este estilo sea el header left, ¿vale? ¿Okay? Entonces este header left lo ponemos por acá. Vamos a ordenarlo porque los estilos están desordenados, así nos enteramos un poco de lo que sucede. Al menos en orden. ¿Vale? Y ahí lo tendríamos, ¿no? Entonces ahí ya colocándole ese view, ya con eso se separan los elementos según el espacio que debería tener disponible. Existe o no, en este caso ese header left, bueno, va a estar ahí siempre, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es abrir y cerrarlo de una vez y ya está, ¿no? Como que nos olvidamos de eso de una vez. Con eso jugamos un poco con su comportamiento, ¿vale? Lo que hay que hacer ahora es estilizar el texto, ¿vale? Que creo que ya lo tenemos por ahí. Lo habíamos estilizado antes, que es este de acá, el header team color y demás. Entonces, como ya no lo está controlando directamente React Navigation, lo estamos haciendo nosotros, bueno, hay que estilizarlo por completo, ¿vale? Así que nos queda trabajito todavía. Vamos a poner aquí el header title style. Title, este es el texto, ¿no? Header title text. Vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? Y aquí vamos a estilizarlo. Ponemos nuestro font size, el tamaño que queramos, que sea 16. ¿Vale? Vamos a ponerle el color. En este caso es color blanco, ¿vale? Un font weight que sea, qué sé yo, 600 más o menos, ¿vale? Algo así. Ahí está, ¿no? Creo que va tomando un poco más de forma, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver el modo portrait, ¿cómo se ve? Vale, no tenemos, porque habíamos agregado la validación, así que simplemente lo que vamos a hacer es quitar esa validación, porque esto lo vamos a agregar es para los estilos, ¿ok? Así que quitamos también el fragmento que habíamos agregado, que ya no es necesario, ¿vale? Y ya no es necesario tampoco todo esto, sino simplemente podemos retornar directamente y ya está, ¿no? Nos olvidamos de todo eso. Esto sería aquí, esto sería aquí. Ahí quedaría, ¿no? ¿Vale? Ahí lo tenemos, ¿no? Ok, ahora hay que solucionar este problema. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Qué nos falta? Nos falta, en este caso, Vale, tenemos el problema del notch, que estamos viendo que se solapa un poco con el notch que tiene el dispositivo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar un poco los estilos también. Cuando estemos en modo portrait hay que hacer algunos cambios, ¿vale? Así que vamos a ello. Pensemos un momento. En teoría en este punto tenemos acceso a la zona segura, ¿vale? Pero tenemos acceso a la zona segura a través de... Creo que tenemos el módulo por acá, que es parte de React Navigation, el Safe Area Context, si no me equivoco, ¿vale? Vamos a revisarlo. Déjame un segundo para buscarlo. El Safe Area Context, a ver si está por acá. Safe Area Context, si está por acá, es parte de las librerías que estamos utilizando, ¿vale? Tenemos el Use Safe Area Insets. Esto es un custom hook que me retorna el valor de la zona segura, ¿vale? Así que este valor que tenemos acá lo podemos utilizar para saber cuál es la zona segura de nuestra aplicación, ¿vale? Así que vamos a utilizarlo. Utilicemos este custom hook entonces. Voy a importar esto. Vale, vamos a verlo acá. Vamos a utilizar solo ese use Safe Area Insets. ¿Vale? Esto, en teoría, vamos a ver qué es lo que me retorna porque ni me acuerdo. Esto me retorna top, right, bottom y left, ¿vale? Me retorna esos 4 valores. Solo nos interesa la zona segura en top, porque es de la cabecera que necesitamos, ¿vale? Entonces vamos a utilizar ese valor de top para darle como darle un padding a nuestro elemento. Es decir, de este elemento le vamos a dar un padding para que ocupe más espacio, ¿ok? Y eso lo vamos a agregar directamente al header, a esta propiedad de header. Esto le pasamos un arreglo
de objetos acá, ¿vale? Le pasamos el objeto del padding top, y le ponemos ese inset.top, ¿vale? Ahí estaría, ¿no? Solo tengo que ponerle un poco más de alto a la cabecera y con eso lo arreglamos, gente. Sería como 80, ¿no? Más o menos. Un poco más, 90. 80 más o menos, ¿no? Creo yo. ¿Vale? Creo que con 80 está bien. Y lo veo bien, la verdad. Solo que está como que muy pegado de este elemento, ¿cierto? Tendrá algo que ver con lo del alto. Vamos a poner un poco más alto, a ver. Tiene que ver con lo del alto, ¿vale? La otra opción es que esto sea un margin. Vamos a probar cómo se ve con el margin. No sé, si le quiero quitar la zona, esa zona segura de allí, dejarle como que ese status bar, podemos dejarlo así tal cual. Pero igual se ve un poco raro, ¿vale? No me gusta cómo se ve. ¿Qué creen ustedes, gente? ¿Cómo se ve mejor? ¿Con el padding o con el margin? Solo que el detalle es que con el margin tenemos centrado la cabecera. En cambio con el padding no. Si se dan cuenta. Cuestión de gustos, yo creo ahí, ¿no? Ahí es cuestión de ver cómo nos gusta más cómo queda. Yo creo que le ponemos el padding y ya está, ¿no? A mi gusto yo creo que está mejor el padding. Ponemos el padding top y luego lo acomodamos, ¿vale? ¿Ok? Y así me gusta que quede un poco más así. Y lo que hacemos es ponerle un poquito más de alto, tipo 90, qué sé yo. ¿Vale? Y se separa un poquito más. ¿Ok? Yo creo que está bien. Vale, gente. Vale, permítame un segundito, gente. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta allí. ¿Alguna consulta? ¿Algo que les gustaría consultar antes de continuáramos? Un segundo, gente. Ahí les dejo el espacio para que puedan preguntar. Vale, listo, gente. Continuamos entonces. A ver, ¿qué más vamos a acomodar de acá? Ya tenemos la cabecera lista. Tenemos este tema del layout. Quiero ver qué pasa con este height, que creo que se está comportando raro, el width, cuando cambia. Nada, se mantiene bien. Solo que estaba raro era porque habíamos cambiado la cabecera y el hot reload de Expo Router funciona medio mal, ¿vale? Funciona medio raro. Entonces ya tenemos el tema de acá. Lo que nos falta ahora, ya tenemos la cabecera lista. La verdad se ve bastante bien. Me gusta cómo ha quedado la cabecera. ¿Vale? Sí se rompe, ¿vale? Se dan cuenta que sí se rompe. No sé si es por el ancho de este elemento. Se ve un poco raro. Vamos a acomodar este componente del slider que está acá en el home, ¿ok? Y vamos a acomodar también este estilo, porque el height al momento de que estamos en modo landscape es distinto, no es tan alto, es menos, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiarle este estilo dependiendo de la orientación. Es decir, si la orientación del dispositivo es igual a orientation.portrait, le dejamos este de acá, ¿vale? Y si no, le colocamos otro, que sería en este caso el styles.header landscape, ¿vale? Vamos a colocar los estilos del landscape para cambiarlo un poco. En teoría es bastante similar, aunque podríamos... Realmente lo voy a dejar igual, ¿vale? Solo voy a cambiar el color, pero podríamos cambiarle más cosas, ¿vale? No exactamente debería ser así en modo landscape. Capaz nos interese redistribuir un poco los elementos en la pantalla. Habría que verificar, no sé, otras implementaciones de menús o cabeceras en modo landscape, tener alguna referencia para, digamos, que buscar una mejor experiencia de usuario. Yo creo que está bien así, pero podríamos darle otra experiencia distinta, ¿no? Tendríamos que verificar un poco eso. No he visto muchas aplicaciones en modo landscape que tengan cabeceras, así que no
No tengo muchas referencias realmente de cómo se vería esto, pero bueno, podríamos luego cambiarlo si lo queremos, ¿ok? Lo dejamos allí simplemente así para cambiarlo luego. Ok, lo que sí me interesa cambiar en este caso es este ancho de este elemento, así que vamos a buscarlo. ¿Dónde se encuentra esto? Esto está acá en este scroll view, en el category car si no me equivoco. El scroll view como tal no tiene un estilo, pero sí el category car que estamos utilizando. Así que este category car, vamos a entrar a él. Vamos a verificar cuál es el ancho que tiene actualmente, ¿vale? Tenemos el index, el ancho, que es el ancho de la pantalla, pero este ancho no cambia con la dimensión, ¿vale? Aquí tenemos otro problema, ¿vale? Se dan cuenta que estoy utilizando la referencia del ancho del dispositivo directamente acá, ¿vale? Pero este width que vemos aquí no cambia con la orientación del dispositivo en ningún momento, ¿vale? Entonces aquí necesitamos implementar algo más, algo que nos ayuda a gestionar, otro custom hook que nos ayuda a gestionar el ancho del dispositivo también, ¿vale? A ver, pensemos un momento cómo vamos a solucionar esto de acá, ¿vale? Porque en teoría nosotros deberíamos poder controlar también el tema del ancho de la pantalla, ¿vale? Es decir, tener actualizado siempre el ancho de la pantalla. Vamos a revisar un momento en la documentación de React Native algo. React Native. ¿Vale? El hook este de use Windows, creo que es Windows Dimension, ¿vale? Quiero ver algo. Vale, en teoría sí cambia el use Windows Dimension. Vamos a probarlo, ¿ok? Vamos a probar el use Windows Dimension. Esto lo vamos a implementar acá, ¿vale? Ese use Windows Dimension, importamos el React Native y vamos a probar este width y quitamos el otro que es el del Dimension genérico, ¿vale? A ver si este sí cambia al momento de volver a montar el componente, ¿vale? Vamos a actualizar esto. Actualizamos. ¡Ey! ¿Qué pasó acá? Me dice que el width no existe, creo que está utilizando el width acá afuera. Vale, este car hate ni siquiera lo estoy utilizando, así que no importa, vale. Lo quitamos. Vamos a actualizar de nuevo. Vale, sí lo está tomando, ¿ok? Bueno, al menos esta primera vez que carga lo está tomando. Vamos a voltearlo, a ver si cambia. Vale, no se actualiza, ¿vale? se puso al revés de paso, ¿vale? No, el use Windows Dimension no actualiza al cambio de la pantalla, no actualiza el ancho del dispositivo, ¿vale? Entonces ahí tenemos un detalle. Necesitamos poder controlar eso de alguna forma, si es que lo queremos hacer dinámico, ¿ok? La otra opción es que, al menos para este caso, no preparé ningún custom hook, o no tendría que revisarlo, analizar un poquito cómo lo podría hacer, para no tomarme tanto tiempo en directo pensando un poco en cómo hacerlo. Igual creo que yo tengo una implementación de eso, estoy segurísimo que tengo una implementación hecho de esto, en alguna parte lo habré hecho, así que probablemente tenga esa referencia de allí y luego lo podamos ver con calma, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es ponerle un ancho estático y ya está, ¿vale? Determinarle un ancho estático y luego con eso lo jugamos un poco con la implementación, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es agregar el valor del width, este que vemos acá, lo vamos a remover, ¿vale? Todo lo que utiliza el width este de acá, lo voy a remover y lo voy a utilizar con el custom hook de la orientación, ¿vale? Es decir, que vamos a tener el width, pero acá, ¿vale? Y que dependa de la orientación. Ese use orientation, ¿vale? Entonces, el width va a ser uno cuando estemos en modo retrato y otro va a ser cuando estemos en modo landscape, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en modo, si la orientación es igual a orientation.portrait, vamos a decir que el ancho, a ver, pensemos, puede ser bueno, es que el del Windows Dimension, el use Windows Dimension no puede ser porque lo que va a hacer es que se va a romper en algún punto, ¿vale? Cuando cambiemos de orientación se va a volver a romper, entonces no nos interesa que eso suceda, ¿vale? Entonces vamos a ponerle estático. Vamos a decir que es 300, por ponerle cualquier número, ¿vale? Yo creo que es menos. Debe ser como 200 y tanto, ¿vale? Y cuando estemos en modo landscape vamos a decir que es 500, ¿ok? Simplemente por darle cualquier referencia. Esto de acá lo vamos a remover. Este ancho también lo vamos a remover, ¿vale? Que es el del dimension que estábamos utilizando.
Y la idea es que podamos utilizar un custom hook que actualice el ancho y el alto del dispositivo en todo momento, ¿vale? Habría que pensar un poquito en esa implementación. Vamos a actualizar esto, vamos a guardar, vamos a probar. Vale, no sé si fue que exactamente le puse los 500 que se esperaban o cómo, pero parece que se ve bien. Vamos a reducir el tamaño un poco, ponerle 200 por poner algo. ¿Vale? No, vale, hay que ver qué ha pasado aquí. Estamos en modo landscape, ¿cierto? Ok. Tenemos el width, que es el que estábamos utilizando en todas partes. Width, por todo esto. ¿Vale? Decíamos lo del ancho, que está un poco raro esto. Porque lo está tomando de otra parte. Sí, lo está tomando de acá, ¿vale? Todo el tema del ancho y demás lo está tomando de aquí. ¿Ok? Lo estaba seteando de este valor. ¿Ok? De este height que vemos acá. Bueno, este height no necesariamente, ¿vale? Voy a quitarle esto de acá. A ver, pensemos un segundo. Porque esto está dentro de los estilos directamente, ¿vale? Las referencias de las animaciones las está tomando de los valores del momento del montado del componente o al momento de interactuar en ese punto con la animación, ¿vale? Con el reanimate. Pero los estilos, como tal, de este ancho, dependen de los estilos que están acá, ¿ok? Que tiene el width y demás. Entonces, esto hay que sacarlo de aquí y colocarlo directamente desde el componente, ¿vale? A ver dónde se está utilizando esto. Se está utilizando en el card, que depende del ancho, ¿vale? Y se está utilizando en el container, ¿ok? Simplemente para tomarlo en cuenta. Voy a quitarlo de acá, ¿vale? Vale, entonces voy a reemplazarlo mejor directamente acá para no olvidarme. Esto lo voy a mantener así, ¿vale? Como estaba antes, con el 500 este, que creo que es un poco exagerado, pero igual. Dijimos que estaba dentro del container, así que hay que agregarlo aquí. ¿Ok? Que va a ser este width que vemos acá, ¿vale? Esto es el width. ¿Vale? Y lo otro, quitarlos acá, con el width es suficiente. Y hay que agregarlo en el car, dijimos, ¿no? Entonces aquí le agregamos un arreglo al car también, ¿vale? Para cambiarle era el min width, creo, ¿no? Min width, si no me equivoco. ¿Vale? Que sería ese width entonces. ¿Ok? Vale, vamos a actualizar esto. Ahí vemos el cambio ya, ¿se dan cuenta? ¿Vale? ¿Qué tal, Macizo? ¿Cómo vas? Espero que todo bien. Entonces ya hemos quitado, vamos a quitar los estilos de acá. Quitamos el width de aquí y quitamos el otro width de acá, ¿vale? Vamos a actualizar. Ahí lo vemos, ¿no? Creo que ya estaría. Solo que hay un detalle, 500 es muy poco para el ancho de este dispositivo, este ancho de acá, ¿vale? Es muy poquito. Así que ponerle más. A ponerle más, 600. 800. Mucho, ¿no? Tiene que ser como 650 más o menos, ¿no? Por ahí. Algo así, ¿ok? Vale, ¿para qué más estábamos utilizando el valor del width? Creo que para nada más, ¿no? Era eso y para el min width de la tarjeta. La tarjeta la estábamos multiplicando creo que por 1.2, si no me equivoco. Vamos a revisarlo. Sí, no, estamos dividiéndolo entre 1.2, el ancho de la tarjeta, ¿vale? Entonces eso sí lo vamos a alterar de otra forma. Vamos a poner por acá. ¿Vale? Vamos a modificar eso desde aquí. Eso lo colocaremos directamente en el estilo de la tarjeta, creería yo, ¿no? Acá mismo le ponemos el entre 1.2, que era el que estaba antes, ¿no? Y así le ponemos la mitad, ¿vale? Ahí estaría. Solo nos faltaría que esto quede un poco más centrado, ¿vale? Vamos a buscar la forma de centrar esto un poco más. En este container teníamos el alto que era el car height. Ese car height creo que lo sacamos, ¿no? Sí, lo quitamos, ¿vale? El car height lo quitamos. Entonces ese car height es lo que está haciendo que se vea raro. Acá, probablemente. Vamos a ponerle un alto fijo simplemente, qué sé yo, pues, 90, por poner cualquier número, ¿vale? Ok, vamos a comprobar que esto se vea. Es muy poco, vamos a ponerle más. O este height se lo podemos pasar al contenedor directamente de forma dinámica mejor, ¿vale? Acá se lo podemos pasar directamente al contenedor. Acá, ¿vale? Vamos al container.
Aquí se lo pasamos, ¿no? Ponemos hate. Vale. Y le ponemos aquí car hate. ¿Ok? Entonces el car hate. Bueno, car hate no. Este es el. Esto es un del slider, ¿no? Igual es como un car, ¿no? Vamos a darle car hate, yo creo. Está bien, ¿vale? Y vamos a colocarle acá que sea dinámico el car hate, ¿no? Que dependa también de la orientación y demás. En este caso el alto es menor, no son 300, creería yo. Volvemos a probarlo. Aquí vamos a ponerle, qué sé yo, 400 por poner algo y vemos cómo se ve. Es una locura 400, ¿ok? Tiene que ser menos. 300, ¿no? 220 más o menos. Más o menos ahí puede ser, ¿vale? Y en la otra versión es muchísimo menos. Tiene que ser como 120, algo así más o menos, ¿vale? Para que calce un poco más. Entonces cuando lo voltee aquí, vamos a voltearlo. Es muchísimo más, ¿cierto? Vale. Vamos a acomodar eso. Y lo mismo aplica para esto. Esto de ancho es muchísimo más también en modo retrato. Ponte, es como 400. Más o menos 400. Y el alto es mucho más. Es como 150. Creo que ahí estaba más o menos, ¿no? Sí, ahí estaba más o menos antes, ¿vale? Era como el alto que teníamos antes. El alto acá también, en el modo el retrato de la cabecera, se veía un poco raro, ¿no? Creo que se rompió ahí. Esos detallitos hay que cuidarlos bien y probarlos en dispositivos físicos para ver que todo se esté posicionando y visualizando correctamente, ¿vale? Hay que estar muy seguro de que todo se visualice correctamente cuando estamos en modo retrato y demás, ¿vale? Aquí tenemos la referencia del ancho, pero en este caso esto era el ancho de la pantalla antes, ¿ok? Entonces aquí habría que jugar un poquito más. Cuando estemos, por ejemplo, en modo landscape, es mucho más. Entonces aquí lo que podemos hacer es que este width que utilizamos para el tema de las animaciones y demás, y los estilos, deberíamos cambiarlos, ¿vale? Digamos que ya el modo landscape, digamos que rompe algunas animaciones o rompe algunos estilos que ya tenemos preestablecidos previamente, así que nada, habría que modificarlo un poco, ¿vale? Más eso dice, ¿la orientación la hace automáticamente al girar el dispositivo? Sí, claro. No macizo, eso se maneja manualmente todo, ¿vale? Ojalá fuese tan fácil estilizarlo de ambos modos. Entonces, por eso es que digamos que hay que controlar todos los estilos de forma manual cuando tenemos el modo retrato y modo landscape. No lo hace de forma automática. Lo que hace de forma automática es girar el dispositivo. O sea, tú cuando lo giras, se va a girar el UI, pero todos los estilos que tú has colocado y demás no se adaptan ni nada. Por más que lo hayas colocado flexible, por más que hayas hecho digamos que el layout de forma perfecta para que sea flexible, no va a funcionar exactamente igual en el modo landscape, ¿vale? Se te van a romper cosas, tienes que agregarle scroll views, entre otras cosas, porque, por ejemplo, acá, si tengo más contenido, esto no va a scrollear automáticamente. Tengo que agregarle un scroll view cuando esté en modo landscape, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces hay que controlar todos los elementos de forma manual. Así que realmente toma bastante trabajo poder hacer esto en cualquier implementación. Claro, pero digo que si pasa el valor portrait a landscape cuando gira el dispositivo, con la implementación que hemos hecho, sí, creamos un custom hook para eso, macizo, ¿vale? Creamos un custom hook que escucha la orientación del dispositivo y hace que sepamos en todo momento en qué formato estamos para poder cambiar el layout, ¿ok? Entonces con nuestro custom hook lo que hacemos es que lo ejecutamos dentro del componente que queremos utilizar o cambiar el layout y estamos escuchando constantemente el cambio, ¿vale? Para saber si estamos en modo portrait o landscape, cambiamos los estilos o cambiamos las propiedades que necesitamos para que se comporte como esperamos en los dos formatos. Es bastante manual el proceso realmente, ¿vale? Ya hicimos algunos cambios en nuestro layout. Creo que se ve bien, el problema es este de acá. Vamos a ver por qué hay mucho espacio de este lado. Vamos a ver con el inspector. Vale, es porque el contenedor como tal tiene solo 600 de ancho, tiene que tener más espacio, ¿vale? Vamos a ponerle más espacio. 600 es muy poco. Vamos a ponerle 800. Un poco más, 820. Ahí más o menos yo creo, ¿vale? Mucho mejor, ¿no? Entonces así podemos ver el efecto, el cambio de color y demás. Ups, vamos a actualizar acá. Vamos a cambiar de orientación. Vale, ahí estaría, ¿no?
Entonces ahí lo tenemos. Se ve bastante bien, la verdad. Me gusta cómo ha quedado. Está bonito. ¿Vale? Entonces así podríamos jugar nosotros con nuestro layout todo lo que necesitemos, ¿ok? Podemos modificar dependiendo de la orientación del dispositivo cada uno de los elementos de nuestra interfaz. Es decir, por ejemplo aquí que lo cambie. Esto, bueno, se ve bastante bien, la verdad, pero si en el escenario esto no se viese así o quisiera mejorar un poco el layout, poner por ejemplo dos columnas y no un elemento completo porque se ve raro, podríamos hacerlo también. Digamos que podríamos alterar un poco el comportamiento si lo necesitamos, ¿ok? Entonces va a ser importante que estemos evaluando constantemente. O por ejemplo acá, mira cómo se deforma un poco el menú. El button tab, se dan cuenta que cambia muchísimo, ¿no? Coloca en este caso el texto en Browse, uno al lado del otro. Y cambia un poco cómo se ve a comparación de cómo se ve, digamos que en modo retrato. Así que también nos interesa probablemente cambiar ese tipo de detallitos a la hora de implementar la orientación del dispositivo, ¿vale? Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de implementarlo. Hay demasiados casos de uso. Habría que evaluar constantemente la interfaz de usuario tanto para Android como para iOS, porque tienen sus propios comportamientos únicos y digamos que es bastante complejo. O no complejo, sino que requiere muchísimo trabajo poder implementar todo el tema de la orientación del dispositivo a la perfección, y por eso es que no se suele implementar mucho en ningún proyecto. Es muy raro realmente que tengamos una aplicación que soporte al 100% esta funcionalidad. Muchas veces lo que hacen es utilizar solo un formato, ya sea Landscape o Portrait, o tienen implementaciones específicas para una pantalla y el resto está bloqueado, ¿vale? O se desbloquea solo el modo Landscape o Portrait para alguna vista específica. Digamos que podemos verlos en algunos escenarios, pero normalmente no se soporta en toda la aplicación porque es algo que requiere mucho esfuerzo a la hora de implementar, ¿vale? Porque cada componente debe tener su validación, así como se hace, por ejemplo, con el tema del modo oscuro y demás. Algo muy similar, que hay que estar controlando un poco el tema de la lógica en cada uno de los componentes, y realmente es algo bastante trabajoso, ¿ok? Entonces, cuestión de analizarlo, evaluar un poco el beneficio a nivel de experiencia de usuario, si realmente vale la pena al momento de poder implementarlo, y bueno, tomar digamos que ese riesgo a la hora de hacer la implementación para mejorar, en este caso, la experiencia del usuario al fin y al cabo, ¿no? Si es una aplicación muy pequeña, no es algo que sea muy problemático, pero si tenemos una aplicación enorme que tiene como 300 componentes, yo creo que ahí vamos a tener muchísimo trabajo, ¿vale? Ahí es donde realmente se nos va a complicar un poco la vida a la hora de implementarlo, ¿vale, chicos? Ok, creo que he terminado la implementación que tenía pensada para el día de hoy. Resumen rápido de lo que hicimos. Hicimos el custom hook que nos permite en este caso controlar el tema de la orientación del dispositivo gracias al Screen Orientation de Expo. Este nos permite saber en todo momento en qué orientación nos encontramos, y con el listener sabemos en qué momento cambia para poder actualizar esa orientación en ese momento en en la vista o en el montado de ese componente, o en ese punto que se actualice. Podemos reemplazar en este caso los estilos por el de la orientación que esperamos, ¿vale? Parece interesante porque digamos que es algo que normalmente no solemos ver por ahí mucho. No hay muchos ejemplos tampoco, así que yo creo que está bastante bien para que compartir ahí con la comunidad y que vean un poco una implementación un poquito distinta, o una clase, o en este caso un ejemplo diferente a lo que solemos ver por allí, ¿no? Un poco de material, como dicen. Nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se pasaron por el directo. Nos estaremos viendo nuevamente el día sábado probablemente, o mañana. Ahí luego lo estoy notificando en redes sociales. No se olviden de que tenemos un canal de YouTube, gente. Se lo comparto por allí para que lo puedan revisar, donde tenemos todos los directos, todos los videos subidos al canal con todas las implementaciones que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Se lo dejo por ahí por el chat antes de irnos para que se pasen por allí, dejen su suscripción. Estaríamos muy agradecidos con ello para que podamos llegar a más personas. Si dejan su comentario o tienen alguna duda o consulta o algo, lo dejan por allí en los comentarios del canal de YouTube para que podamos ayudarlos. Por ahora, como somos pocos, puedo responder sin ningún problema, ¿vale? Y aparte de eso, bueno, si tienen alguna sugerencia sobre algún material o contenido que quieran ver en específico, pueden dejarlo por allí también para tomarlo en consideración para otros directos, ¿ok? Vale, entonces vamos a darle un ride ahí a Barnacama. Y nos estaremos viendo nuevamente probablemente mañana, o si no el día sábado, ¿vale? Recordemos, de 2 a 4 de la tarde, horario Colombia-Perú. Normalmente estamos en directo lunes, miércoles, viernes y sábado, ¿vale? Ayer no hubo directo porque estaba la MiduConf, así que nada, simplemente no quería estar en el mismo horario porque ya estaba interesante también la charla del día de ayer. Así que bueno, simplemente para que lo tomen en cuenta, gente. Así que nada, cuídense mucho, que descansen y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao, chao.